Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio sobre la Navidad en Isaías. Abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 7 y vamos a leer desde el 1 hasta el 17 del libro de Isaías. Les voy a pedir los que puedan ponerse en pie para tener la palabra del Señor leída. Isaías capítulo 7 desde el 1 hasta el 17. Así dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se les estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú metes será abandonada, y Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Padre amado, el último himno que cantamos, estábamos diciendo que tú eres el Rey imparable, el Dios de imposible. Y esta historia, Padre mío, nos muestra que tú eres ese Dios maravilloso, el Dios de imposible. Y como confiamos en ti, Padre, no debemos tener temor. Te rogamos, Padre Santo, que nos dirijas en este mensaje. Oh Padre Santo, quita
todo impedimento, toda distracción, y que podamos concentrarnos, Padre mío, en lo que tú quieres enseñarnos. Oh Padre, te pedimos que tu Espíritu, Padre mío, toque mis labios y mi mente, Padre mío, y que tú puedas llegar, Padre mío, al corazón de cada persona que escuche este mensaje. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído la palabra del Señor y tal vez usted dirá, ¿en qué este pasaje bíblico se relaciona a la Navidad, el nacimiento de Jesucristo? Si usted nunca había leído este pasaje, si es primera vez, usted va a decir, bueno, es un pasaje confuso, no sé, hay muchas cosas que quizás en estos momentos usted no puede recordar de lo que leímos unos segundos atrás. Y yo quiero comenzar hablando de lo que hablamos la semana pasada, porque los que estaban presentes en el capítulo 2 de Isaías, se profetizaba un reino, el reino universal de Jehová, un reino de paz, y se invitaba a venir a la luz, que es Jesucristo. Pero esta promesa, esta profecía, es algo que se veía en el futuro. Para que eso se cumpliese, el Mesías tenía que nacer, porque esta profecía de este reino universal de Jehová y de cómo las naciones irán hasta Sión, tiene que pasar por el cumplimiento de la promesa del Mesías, de que Jesucristo va a nacer. Ahora, en este capítulo que nos toca leer hoy, nos toca estudiar hoy, hay dos cosas importantes. Aquí encontramos un Dios que trata con nuestra realidad presente. Y la historia de hoy, una historia verídica, inspirada por el Espíritu Santo, nos habla de una situación difícil en la cual el rey Acaz estaba pasando. Pero que Dios, en su gracia y en su misericordia, le habló, le guió a través del profeta Isaías. O sea, en ese momento, en esa historia de rey Acaz, Dios estaba presente. Y yo quiero que recuerden esta frase: si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Y yo quiero que vean la historia, vean esta historia. Y esta historia tal vez se relaciona a lo que está pasando en nuestro mundo hoy. En esta historia hay 3 países, vamos a poner así, 3 países. Está Asiria, está Israel y está Judá. Si ustedes saben la historia, Israel se dividió en 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino de Judá es el reino del sur y el reino de Israel está en el norte. La tribu del norte es la tribu en la cual el rey David, es la tribu de David, del rey David, del linaje de David. Ahora, Asiria y Israel, o la parte del norte de Israel, querían invadir a Judá. Judá, un país más pequeño que Asiria y que Israel, iba a ser invadida por estos 2 grandes países. Y los 2 reyes, aquí nos habla de 2 reyes, Rezín y Peca. Rezín es rey de Siria, y Peca, el rey de Israel,
Los dos se confabularon para entrar y conquistar a Judá. Eso es como, por ejemplo, lo que hizo Rusia, que comenzó con Crimea y comenzó a invadir y continuó. Y quería llegar hasta la misma capital, pero no pudo, realmente no pudo conquistar como él se imaginaba. Yo quiero que ustedes piensen en esto, en esta situación en la cual está pasando el pueblo de Judá, un pueblo pequeño. Es bien interesante que el profeta Isaías está profetizando a un rey que se llamaba Acaz. Y algunos de ustedes recuerdan en la visión que tuvo Isaías cuando Dios lo llamó y vio los ángeles y en el capítulo 6 la visión y el llamamiento de Isaías. Ahí fue el rey Usías. Y este Acaz es el nieto de ese rey que murió en ese tiempo que Isaías estaba siendo llamado. Entonces, con ese miedo, el pueblo de Judá tenía un miedo tremendo porque los sirios, Siria y Israel, estos dos países estaban preparados para destruir ese pequeño país de Judá. Pero algo pasa. Y aquí nos dice, ellos no pudieron tomar a Judá, no pudieron. Porque Dios no quería, Dios no quiso. Era el plan de Dios de que eso no pasase. Ellos estaban temblando y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios manda a Isaías para decirle al rey de que ellos no van a prosperar, que esa conquista que ellos están haciendo no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque Dios está con ellos. Ya Dios había determinado de que no iban a conquistar, de que los reyes Rezín y el rey Peca no iban a conquistar, a pesar de su fuerza, a pesar de su grandeza, no iban a conquistar el pequeño país de Judá. Y a mí me encanta esta historia, mis hermanos, porque es que si Dios está con nosotros, la oposición puede ser lo más grande, pero cuando Dios determina de que eso no va a pasar, no va a pasar. Y Dios envía al profeta para decirle al rey Acaz de que no va a pasar. Y es bien interesante que Dios lo manda con su hijo. Y cuando usted lee el versículo sobre su hijo, escuchen este nombre, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, su hijo. ¿Por qué Sear-Jasub? Un nombre bien hasta difícil de pronunciar. Pero hay un plan de Dios con este nombre. Este nombre significa que un remanente volverá. Un remanente volverá. Parte del plan de Dios. ¿Saben lo interesante? Porque este nombre se va a relacionar con Emmanuel, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero este nombre es un nombre que quizás usted no lo ha escuchado, pero significa que Dios va a hacer que el remanente de Israel regrese después de la cautividad. Va con su hijo para hablar con el rey. El rey estaba totalmente desquiciado, tratando de comprender lo que va a hacer con la amenaza en la cual él se encuentra. Entonces Dios manda a Isaías para hablar con el rey. El rey no quería oír nada, así que tiene que ir Isaías a un lugar, a un acueducto donde estaba el rey, para hablar con él. Y le dice la profecía que Dios le había dicho de que ellos no iban a prosperar, que a pesar del temor que tenían ellos, Dios estaba con Acaz
y lo iba a proteger y no iba a dejar que aquellos pueblos grandes los destruyeran. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Dios le está diciendo esto al rey. Pero el rey Acaz no estaba realmente prestando atención. Él estaba esperando, dependiendo de que alguien más iba a ayudarle, que iba a haber un pueblo más grande que iba a ayudarle. Estaban dependiendo de otro país para poder defenderse de estos dos pueblos que querían destruirlo. No estaba dependiendo de Jehová, sino quería depender de otro pueblo. Pero esta es la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y que ustedes vean la amenaza contra Judá, pero la profecía de que Dios les iba a defender, de que Dios no iba a permitir que esos dos pueblos conquistaran a Judá. O sea, no tenía que tener temor, de acuerdo a la profecía de Isaías, porque el Dios de imposible, como cantamos, iba a tomar cuidado de ellos, de ese pueblo. Esta primera parte es tan interesante porque vemos un Dios que está con nosotros en la realidad presente en la cual estamos viviendo. Hay veces que tenemos oposición en el trabajo, tenemos oposición en los negocios, tenemos personas que nos hacen la vida difícil, personas con mucha malicia que quieren destruirnos. Y nosotros, muy a menudo, queremos depender de un amigo, de una persona, en vez de ir hacia Dios y depender del Dios que puede liberarnos. Eso es lo que estaba haciendo el rey Acaz. Estaba dependiendo de otras cosas, no estaba dependiendo del Dios. Y lo que quería enseñar a Isaías es que tiene que depender en Dios. Yo no quiero explicar muchos detalles de esto, lo único que quiero que tengan esto, que cuando Dios está con nosotros, no hay oposición que valga, no hay oposición que pueda triunfar al precepto, al consejo de Dios, al propósito de Dios. Y esto es lo que Isaías quería enseñarle a este rey. Ahora, viene la segunda parte. Y esta segunda parte es en el cual Dios le dice al mismo rey, por medio del profeta Isaías. Recuerden que Isaías profetiza que esos pueblos no van a poder conquistar, no van a poder destruir. El rey como que cree y no cree, como que no sabe, no tiene mucha confianza. Entonces el rey, el profeta Isaías le dice al rey, pide una señal. Miren, eso es una cosa, cualquier señal, en la tierra o en el cielo, pida una señal para que tú veas que se va a cumplir lo que Dios ha profetizado. Una señal. Imagínense, le está diciendo el profeta, no te van a destruir, no van a conquistarte, pero pide una señal. Imagínese, Dios le dice a usted eso, viene el profeta Isaías, le dice, bueno, no te preocupes, que no te van a destruir, pide una señal. ¿Y qué tú vas a pedir? Bueno, yo me digo, bueno, Señor, que pase algo por el estilo, que mira, que haya una nube, o que el jefe se muera, o que algo pase así, una señal. Pero el rey no pidió ninguna señal. Escuchen lo que dice el versículo 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en el cielo. Mire, una bendición que Dios le dice primero al profeta, pide una señal. Pero el rey responde, no pediré
y no tentaré a Jehová. No pediré y no tentaré a Jehová. Dios te está dando la oportunidad de tener una señal y tú vas a actuar de esa manera, no vas a pedir. Uno de los comentaristas famosos de los tiempos de antaño se llamaba Matthew Henry, y él decía sobre esto, es que este rey estaba empedernido en confiar en otras personas, en otros reyes, en otros reinos, y se olvidaba completamente de confiar en Jehová. Y este mismo rey había seguido otros dioses, y él estaba más poniendo su confianza en los dioses, otros dioses, que en Dios. Por eso no quería pedir ninguna señal, porque no tenía confianza en Dios, no tenía esa certeza de que Dios podía hacer algo imposible con su reino. Y él dijo que no iba a pedir nada. Pero Dios, en su misericordia, dice al profeta Isaías, y le dice lo siguiente, versículo 13, dijo esto Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Una pregunta, diciéndole a ellos, ustedes como que no se dan cuenta la importancia de nuestro Dios, ustedes menosprecian al Dios maravilloso. Ustedes son de esa manera. ¿Cómo son de esa manera? ¿Cómo es que ustedes no pueden apreciar al Dios que hace grandes maravillas, al Dios que es incomparable? Entonces Isaías presenta la señal. El versículo 14 es el versículo tema, porque este es el versículo que nos lleva, ¿verdad?, a la profecía de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. La señal, aquí está la señal, mis hermanos, de que Dios está con su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. Esto es una realidad presente de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Le está diciendo aquí que el profeta, esa señal representa Dios mismo que está peleando por ustedes y que le va a dar la liberación a su pueblo. Dios mismo, no tan solo en el futuro, pero una realidad presente. En esa situación en la cual se encontraba Acaz y el pueblo de Judá, Dios estaba allí presente, indicándole de que Él es el Dios poderoso que está con ellos todo el tiempo. Como ustedes saben, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, se dice Dios con nosotros en todo momento, en toda ocasión, en toda situación, Dios con nosotros. Esa es la señal que el profeta Isaías le da al mismo rey. Y esta señal es una promesa de quien vendrá a traer esa liberación del pueblo, a proteger al pueblo, a liberar al pueblo del pecado. Cuando usted lea Mateo capítulo 1, y usted dice, bueno, la Virgen y todo eso, imagínense esto, quizás algunos 500 años atrás, ya el profeta Isaías había profetizado exactamente de que a través de ese nacimiento, a través de esa profecía de lo que iba a pasar, pues iba a traer liberación a un rey tan malo o una persona que
que no confiaba tanto en Dios como el rey Acaz, por la misericordia de Dios iba a traer liberación e iba a traer una realidad presente de estar con su pueblo. Esta señal, mis hermanos, es la señal que usted y yo en estos momentos debemos pues señalar cada día. Hermanos, nosotros celebramos Navidad y siempre es en diciembre, pero para nosotros los cristianos, Navidad no es un día, es todos los días. Es todos los días, porque nosotros sabemos que Dios, Emmanuel, está con nosotros todos los días, todos los días. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, porque cada día, porque sabemos que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias. Y esa promesa me dice que Él me trae la liberación del pecado, me trae la liberación de la condenación, porque Él nació para traer este mensaje de buenas nuevas de salvación. Señal, la señal que la gente no quiere ver, como el rey Acaz, no quieren ver la señal de un Dios que desciende y habita con nosotros, mora con nosotros, y todo aquel que cree en Él le recibe y tiene la vida eterna. Como dice el Evangelio de Juan, de que Dios está con nosotros, de que se hizo humano para habitar entre nosotros a través de la Virgen, dará luz, y es el Dios que está con nosotros en cada momento, en cada situación. Hermanos, cuando leemos esta historia, vemos dos partes. La primera parte es las amenazas que tenía el rey, su poca confianza en Dios, de que el Dios podía hacer imposible en sus vidas, en la situación en la cual estaba él encarando. Pero en esa situación vemos un rey que no cree. Pero por otra parte vemos un Dios misericordioso que cumple con su promesa, un Dios que está con nosotros y con el pueblo de Israel todo el tiempo. Él está guiando de acuerdo a su promesa, de acuerdo a su pacto, lo que Él ya había pactado con David. Y que todo eso parte del pacto de Dios desde Génesis 3:15. Ustedes recuerdan ese pasaje bíblico, ¿verdad? Voy a leérselo para que ustedes se den cuenta que todo está conectado. Génesis capítulo 3, versículo 15. Escuchen lo que dice este pasaje, que es un pasaje que... y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden, esto viene después del pecado. Viene la misericordia de Dios. En la cruz del Calvario, eso se cumple, pero a través del nacimiento de Jesucristo. Ustedes ven la mujer, la enemistad entre la mujer, esa simiente, y ahora viene aquí también una mujer, la Virgen, que el Mesías, el liberador, saldría de una virgen para traer salvación. Y que esa Virgen daría luz a Dios con nosotros. Mis hermanos,
Piensa en esto. Cada vez que usted lea Mateo capítulo 1, piensa en este pasaje, en este capítulo 7 de Isaías, porque es el trasfondo. Cada vez que usted piensa en esto, dice, bueno, cuando no había esperanza, cuando no había, recuerden que no había esperanza en el rey, no había esperanza en el rey, no había esperanza en el pueblo, porque el otro era mucho más grande que ellos. Cuando no había ninguna esperanza, el Dios de esperanza trae la promesa, la profecía de esperanza y de liberación y de victoria. Hermanos, cuando el niño, y después de 500 años vemos que eso es exactamente lo que pasa, tanto los asirios como Israel, todos son destruidos exactamente como había sido profetizado por el profeta Isaías. Es increíble. Antes de que Jesucristo, como aquí nos dice, el versículo 15, antes de desechar lo malo, voy a leer el versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú metes será abandonada. Y exactamente eso pasó. Esos reyes fueron destruidos y no pudieron destruir a Judá. Parte de la profecía. Una vez más, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y es por eso que Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que el profeta, a través de esa señal, quería enseñarle a Acaz y a este pueblo. Dependan en Jehová, dependamos nosotros en Él. Hermanos, cuando pensamos en Navidad, cuando pensamos en el nacimiento de Jesucristo, yo quiero que ustedes vean este Emmanuel como Dios estando con nosotros en todo el tiempo, en toda circunstancia. Hermanos, en toda condición, Dios está con nosotros, es el soberano Dios. Cuando Él vino a nacer es para decirnos, yo estoy contigo todo el tiempo. Hermanos, yo quiero que pensemos esto en cada circunstancia en la cual usted se encuentra, oposición, tribulación, piense, Dios, Emmanuel está conmigo todo el tiempo. Ese es el mensaje aquí que Dios le da a Isaías para acá, pero que nos da a nosotros también. Cuando celebramos Navidad, pensemos en toda esta historia del rey Acaz y la profecía de Isaías, porque Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. Él vino a nacer a través de la Virgen para estar con nosotros, para traernos salvación. ¿Qué mensaje más maravilloso, hermanos? Es una realidad presente y también una promesa futura. Emmanuel, la señal de que Dios siempre está con nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos que tú siempre, a través de tu Hijo Jesucristo, nos muestras que estás siempre con nosotros. Oh Señor, ¿cómo queremos nosotros, a través del profeta Isaías, aprender a depender de ti y no del hombre? Cuando tú estás con nosotros, no hay nada que puede ir contra nosotros. No hay oposición, no hay maldad, no hay malicia, porque tú eres el Dios que controla todo. En esta hora, Padre mío, queremos nosotros cantar sobre Emmanuel. Queremos venir ante ti, Padre Santo, y recordar esa profecía de un Dios que está con nosotros, que vino habitar entre nosotros,
que se hizo carne para traer la salvación en oposición, en dolor, en angustia. Tú eres el Dios que está con nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.